nota de los que no están, ¿eh? ¿Saben? Sí, 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 obvio. No, no es. Se te escucha entrecortado, Ramit, sale mal, ¿eh? Sí, es que mi conexión está como un poco mala. A ver, me muevo. Igual Diamela al final hoy parece que no va a dar la clase, así que podemos esperar un chiquitín más, pero Ok. cuando digan. ¿Alguno de ustedes está apagando Zoom? ¿Qué hace Rafa? Sub-Zero parece. No te dejo sacar. Mary, vos seguías. Arranca y 10, Flor, dale. Bueno. Bueno, vamos a empezar.
Bueno, elegí darles clase de tomografía de coherencia óptica, porque me parece que es un tema muy importante y que por ahí uno lo aprende llegando al final de la residencia. Entonces quería darles pautas, tips y cosas muy básicas para que siempre que nos encontremos frente a este estudio sepamos interpretar las imágenes. Como introducción vamos a decir que el OCT es un estudio estructural y morfológico, pero no es funcional, y tiene muchísimas ventajas, como ser de no contacto, ser no invasivo, es transpupilar, por eso es muy amigable para el paciente, y tiene la ventaja de que se puede repetir las veces que sea necesario. Nos va a dar imágenes de alta resolución, tanto del segmento anterior como posterior del ojo. No vamos a hablar mucho de la parte técnica, pero sí algunas pautas claves como que se basan en las propiedades de reflexión de la luz en los tejidos retinales. Utiliza un diodo como fuente de iluminación y eso llega a un espejo que es semitransparente. Una vez que llega ahí, se divide en dos haces, uno que es el de referencia y el otro es el que va al ojo del paciente. Ese haz se refleja y refracta en las diferentes capas y dependiendo de cómo lo hace, son las diferentes imágenes que nos va a dar de las diferentes capas de la retina. Bueno, el OCT normal que todos conocemos, tenemos dos tipos, el de escala de grises, que es este, y el OCT a color, que es el que por ahí conocemos un poquitito más. Todos conocemos que tiene una parte en espacio vítreo anterior, las capas de la retina, el epitelio pigmentario y la coroides. Como dijimos antes, teníamos dos, el OCT a color y el escala de gris. El OCT a color, tenemos que saber que las capas más hiperreflectivas se ven en colores más cálidos, que van a ser el rojo o el amarillo, y las hiporreflectivas se van a ver en colores más fríos, o llegando al negro si hablamos del vitrio. En la escala de grises, que es la que tenemos acá, tenemos las capas más hiperreflectivas, se van a ver más blancas y más brillantes, y las hiporreflectivas se van a ver más negras y más opacas. Las dos más densas son la capa de fibras nerviosas, que estas son sus siglas en inglés, y el epitelio pigmentario, que es la otra capa que tenemos acá abajo en el perfil posterior. Cuando pedimos un OCT, no puede faltar en estas patologías porque no solo nos sirve para el diagnóstico, sino también para la toma de decisiones terapéuticas y para darle un pronóstico a nuestro paciente. Degeneración macular asociada a la edad, edema macular diabético, central serosa, agujero macular, membrana epirretinal, oclusiones vasculares, glaucoma y otros. No quiero dejar de nombrar que como somos cirujanos de cataratas, el día de mañana en nuestro consultorio todos nuestros pacientes, previo a la cirugía de cataratas, deberían llegar con un OCT macular. Rami, ¿querés fijarte? Hay micrófonos activados. Y por favor, silencien todos los micrófonos. Bueno, le quise dar un enfoque diferente. A ver, ¿vos no podés silenciar, Rami? En eso estoy, pero no sé dónde. Dal. No sé cómo se hace para silenciar todo. Vos sos el anfitrión, Ram. Hay varios. Igual, Flor, se te escucha perfecto, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Seguimos entonces. Bueno, me Disculpa, gustó... discúlpame. Sí. No, disculpa que no se silencian la... Ah, bueno, no pasa nada. Igual tengo una voz bastante tridente. Bueno, me gustó darle un enfoque diferente y que miremos
la impresión del OCT como nos llega a nosotros, ¿sí? Elegí esta impresión porque me pareció que es una muy similar a la que tenemos en el equipo nuestro. Si no, le escribimos por privado. Escribí la DAL. Florencia, ¿me escuchás? Ahora sí. Ramit. Ya silencié a todos. Ahora sí, Florencia, activa tu micrófono. ¿Y me escuchan? Muy bien. Listo, bueno, volvemos un chiquitín atrás. Lo primero que quiero mostrar es la impresión con la que nos llega el paciente en el CD, famoso CD, en el cual es muy común que vayamos directamente a las imágenes o los cortes tomográficos que los llamamos B-scan, pero me gustaría que aprendamos a ver todos los gráficos que este equipo tiene para darnos. Antes de pasar a eso, también quiero recalcar que los datos del paciente son fundamentales y que la mayoría no los pone, porque vamos a ver en un gráfico en particular que hay una base de datos normativa en la cual se compara por etnicidad, por sexo, por edad, y eso nos va a dar una idea más exacta de si estamos dentro de la normalidad o no. ¿Sí? Entonces los datos del paciente son muy importantes. Antes de ir a analizar los gráficos y demás, tenemos este acá, que se llama Shadowgram, que lo que nos dice es si nuestra toma tiene calidad, ¿sí? Si es de buena calidad. Entonces, es lo primero que tenemos que mirar cuando vamos a analizar un OCT. Este se ve como más rosado, pero es lo mismo. Y lo que quiero mostrar son ejemplos de qué pasa cuando no es del todo buena la toma. Esto es lo ideal. Acá tenemos, por ejemplo, un artificio porque el paciente parpadeó, entonces en este sector no vamos a tener una buena toma de imágenes. Y acá, por ejemplo, lo que tenemos es que justo tenemos un flotador vítreo que se interponía entre la imagen y la retina. Entonces, si uno por ahí no tiene en cuenta que esto es parte de la normalidad, puede interpretarlo como algo patológico. Una vez que vimos que esto está bien, no hay nada que pueda confundirnos, vamos a pasar a este gráfico que tenemos acá, que si prestamos atención, vamos a ver que esto corresponde al perfil anterior, de hecho esto significa membrana limitante interna, y esto de acá es el perfil posterior, que es el epitelio pigmentario. Vamos a ver que van a tener diferentes colores, ¿sí? Es el gráfico de temperatura, y lo que nos va a decir es si el área macular tiene una arquitectura conservada o no, ¿sí? No nos habla por ahí de qué patología tenemos, pero sí podemos saber que si hay colores cálidos, podemos tener aumentos de espesor, y si tenemos colores fríos, tenemos disminuciones de espesor. Entonces, esto es un perfil anterior normal, que nos podemos imaginar que esto es la depresión foveal. Y acá lo que podemos ver es que si esto fuese el epitelio pigmentario normal, tendría que ser totalmente liso y sin soluciones de continuidad, y podemos ver como pequeñas montañitas que si lo correlacionamos con imágenes amarillentas a nivel de la mácula, podemos imaginarnos que pueden ser drusas. Después vamos a ver mejor en otros cortes. Y acá en este último ejemplo, lo que vemos es colores cálidos, los que nos va a llevar a pensar que acá hay un aumento del espesor retinal, que si tenemos, por ejemplo, un paciente diabético, podemos sospechar que hay edema macular. Entonces es una herramienta para saber si la arquitectura está conservada o no. Una vez que vimos eso, vamos a pasar a este cuadrito que está acá, que el ETDRS, vamos a ver ahora de qué se trata. Este es el mapa comparativo, ¿sí? En el cual se toman más o menos 1000 pacientes de 7 etnias distintas, y de esa manera lo compara con el espesor retinal de nuestro paciente.
sabemos que el espesor retinal central va variando de acuerdo inclusive a los diferentes equipos, ¿sí? Acá puse un ejemplo de 3 equipos diferentes, van a ver que por ahí hay alguna pequeña variación con este, pero simplemente porque el Stratus no toma en cuenta el epitelio pigmentario en su medición y estos 2 equipos sí. Pero más o menos varía de 220 a 270 micras. Lo que vamos a ver es justamente este gráfico en el que vamos a tener una porción central, 4 por fuera y 4 más por fuera. Lo que quiere representar esto es lo que nosotros conocemos como el área macular, que tenemos el umbo, la foviola, la fovea y recién la mácula. Y el cuadrito del ETDRS lo divide en fovea, parafovea y perifovea. Entonces, si bien es importante que sepamos más o menos los valores, también es importante que nos fijemos el mapa de colores. Por ejemplo, acá, si vemos colores cálidos, podemos inferir que el área inferior, superior y nasal están adelgazados respecto al resto y respecto a lo que se espera que ese paciente tenga para la edad y para el sexo. Una vez que vimos todos estos gráficos que nos dan muchísima información, recién vamos a pasar al análisis del B-scan, que es el corte tomográfico que todos conocemos. Ningún examen está completo si no miramos esto, y de hecho, defectos muy sutiles pueden pasar desapercibidos en los otros gráficos si no miramos el B-scan, ¿sí? Bueno, antes de interpretar en sí lo patológico, tenemos que saber que hay algunas cosas que son normales y que pueden, si uno las desconoce, interpretarse como patológicas. Por ejemplo, acá tenemos pequeñas imágenes hiperreflectivas que nos dan una sombra posterior y no son más que los vasos sanguíneos normales. Este paciente no tiene ninguna patología y si uno lo desconoce puede creer que inclusive hay pequeñas irregularidades del epitelio pigmentario y es simplemente la sombra que producen los vasos, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo en el cual más de una vez les habrá parecido que en este sector hay como un leve edema porque hay un espacio más hiporreflectivo y no es más que los segmentos externos de los fotorreceptores que en este sector se elongan para que los conos nos puedan dar la mejor definición a nivel subfoveal. Estos son detalles muy importantes para poder no confundirnos con algo patológico, ¿sí? Otra cosa que me parece muy importante es que tengan en cuenta que el OCT siempre se acompaña de una imagen retinográfica, o sea, una imagen del fondo de ojos, que tienen flechitas en su interior que nos dicen básicamente la dirección del corte tomográfico. Acá lo puse en la imagen que nos provee los CDs que nos llegan, y acá vemos, por ejemplo, esta flecha está yendo de acá a acá y esta está yendo de acá a acá, ¿sí? Esto es temporal y esto es nasal. Entonces vemos la T de temporal, la N de nasal. S superior, inferior, lo vemos acá. Entonces, este corte está pasando por este nivel. Esto es importante, por ahí en algunos otros casos, si tenemos alguna lesión, por ejemplo, un nebus o una sospecha de melanoma, lo que fuese, y queremos hacer el corte a ese nivel, nos va a decir exactamente en qué sector tiene, por ejemplo, mayor zonas de hiperreflectividad, etc. Entonces, el nivel en donde está hecho el corte es muy importante para saber interpretar. Bueno, entonces algo que tienen que tener en cuenta, o es el porqué de las diferencias de reflectividad, es que las células, las capas de células, son más hiporreflectivos porque su disposición es paralela a las de luz, ¿sí? Las capas plexiformes son entrecruzamiento de células, de fibras, y eso nos va a llevar a una reflectividad media. En cambio, la capa de fibras nerviosas y la capa del epitelio pigmentario se disponen totalmente perpendicular a las de luz. Eso explica por qué tienen la mayor reflectividad. Entonces, una vez que uno entiende esto, y obviamente
memorizar las capas de la retina, a la hora de interpretarlo tenemos que establecer un orden, ¿sí? Es importante que sepamos, en general, ir de adentro hacia afuera, y vamos a decir que esta es la cavidad vítrea, en la cual tenemos que, ahora vamos a ver bien qué buscar, pero tiene que ser un espacio inerte y verse hiporreflectivo. Tenemos que ver la depresión foveal normal, ¿sí? Y el perfil anterior, que sea liso, que no haya irregularidades. Tenemos que ver el paralelismo de las capas. Si vemos alguna zona en la cual no podemos diferenciar las capas de la retina, probablemente allí tengamos alguna patología. Y el perfil posterior, que tiene que ser liso y sin soluciones de continuidad. Esto es lo que estuvimos charlando recién. Esta clase, si quieren, después se las puedo pasar para que la repasen, porque por ahí es mucha información todo junto, pero bueno, les va a servir para su futuro. A nivel foveal tenemos que saber que hay muchísimas diferencias. De hecho, le faltan capas, por decirlo de alguna manera, tiene menos capas, y vemos que la nuclear externa es bien, bien grande, porque acá se encuentra la mayor cantidad de núcleos de los fotorreceptores, ¿sí? Porque lo necesita el área foveal, como todos sabemos. Después tenemos la limitante externa, los segmentos externos, la elipsoides y el epitelio pigmentario. Esas diferencias también son importantes para saber qué es normal y qué es patológico, ¿sí? Quiero que sepan que existe un consenso internacional de OCT en el cual se juntaron muchos expertos y hablaron de cómo nombrar las capas y demás, que no voy a frenarme mucho en esto, pero sepan que todo tiene un porqué. Le dieron nombres a cada partecita, ¿sí? Vitreoformes, acá. Vítreo cortical posterior es cuando la hialoides no está del todo desprendida. El espacio que se forma acá, si es que se forma, es el espacio prerretinal. La limitante interna no la toman como una capa, ¿sí? Directamente pasa a la capa de fibras nerviosas, que era la hiperreflectiva de acá. Y después teníamos todas las que sabemos: células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, capa de Henle, nuclear externa, limitante externa, mioides, elipsoides, segmentos externos de los fotorreceptores, que era este falso edema que muchas veces puede ser error de interpretación, zona de interdigitación, epitelio pigmentario y membrana de Bruch. Acá les dejo este cuadro que no lo vamos a leer ahora, pero nos dice qué capa es hiporreflectiva y qué capa es hiperreflectiva, para que después lo repasemos, ¿sí? Entonces, para terminar esta primera parte, quiero que sepan eso, que no todo es esto, que hay que ir a ver cada gráfico porque todo nos da información valiosa a la hora de llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Me imagino que no. Sí, había una pregunta, Flor. Al inicio te habían preguntado, creo que Gastón hizo la pregunta de cómo se veía una... Sí, pero quizás la desarrollás ahora. La desarrollo ahora, sí. Gracias, Ramiro. Bueno, sepan que el OCT Topcon es el que tenemos en Olivos, que es el que mostré al principio, y por eso hablamos de eso y mostramos ejemplos de eso, porque es con el que estamos familiarizados. Hay un montón de equipos y van a ver por ahí si trabajan en otro lado o ven de otro lado algunas pequeñas diferencias, pero bueno, por ahí es imposible abarcar todo. Nos basamos en el equipo que tenemos en Olivos para que cuando nos llegue todos estemos familiarizados, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? Una vez que hablamos de la normalidad y de cómo tenemos que interpretar, vamos a pasar a hablar un poco de las lesiones básicas, que creo que es lo que por ahí a todos nos importa. Y vamos a seguir el orden, ¿sí? Es muy importante que no nos salteemos el orden porque nos podemos perder detalles, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la cavidad vítrea tiene que ser hiporreflectiva, porque es una cavidad inerte. Pero puede pasar, por ejemplo acá, que tengamos defectos puntiformes. Esto tenemos que notar que es patológico y tenemos que, obviamente, correlacionar con la clínica, pero pueden ser células tanto inflamatorias como hemorrágicas, ¿sí? El perfil retinal anterior, ya dijimos, tiene que ser regular, sin sobresaltos y simétrico. Puede pasar
que esto no sea así, entonces vamos a tener las alteraciones del perfil anterior, que ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, pero bueno, por lo menos ahora tienen que saber que esto no es normal, ¿sí? El contorno foveolar tiene que ser una depresión suave, gradual y simétrica. Obviamente que acá está totalmente alterado y hay que buscar las causas de por qué se altera el contorno foveolar. El paralelismo de las capas, acá hay un claro ejemplo de cómo viene acá el paralelismo y acá se pierde totalmente, ya vamos a ver, pero esto es obviamente una hemorragia que no me permite ver más atrás, ¿sí? El perfil retinal posterior, como ya dijimos, tiene que ser una línea continua, sin soluciones de continuidad, sin elevaciones. Esto nos tiene que hacer pensar de que hay patología. Y siempre acuérdense al lado la imagen del fondo de ojos. Bueno, este es un cuadrito en el cual nos va a hablar de que podemos tener problemas a nivel de la morfología o a nivel de la reflectividad. A nivel de la morfología, como nosotros nos ordenamos, lo podemos dividir en alteraciones del perfil anterior, cambios intrarretinales o de las capas posteriores. A nivel anterior podemos tener adherencias vítreas, tracciones vítreas, depresiones como agujeros, atrofias, degeneraciones, irregularidades como unos pliegues que vimos recién en un ejemplo, o deformaciones como por ejemplo un estafiloma. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno para que por ahí lo entiendan un poco mejor. A nivel intrarretinal lo que va a haber es edema, que puede ser cistoideo, que es el que todos conocemos, y no cistoideo, que también vamos a mostrar algunos ejemplos. Y si esta parte está anterior y el problema está en la capa posterior, o sea, a nivel del epitelio pigmentario, puede haber engrosamientos o elevaciones. Los engrosamientos van a ser o una membrana neovascular o una fibrosis, y las elevaciones pueden ser desprendimiento del neuroepitelio o del epitelio pigmentario. Entonces, vamos a desglosar esta primera parte. Dijimos que el vítreo puede estar adherido o traccionando, ¿sí? La adhesión vitreomacular, no vamos a entrar a hablar mucho de las patologías, pero sí algunas diferencias para que sepan nombrar lo que ven. La adhesión vitreomacular es un hallazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que en general no trae alteraciones a nivel de la agudeza visual, en general, pero la tracción vitreomacular sí habla más de algo, una alteración de la arquitectura macular. Vamos a hablar también del agujero y de las membranas epirretinales. Acá vamos a empezar a ver muchas fotos con todo lo que estuvimos hablando recién. Esto es un desprendimiento de vítreo posterior, que esto es lo normal, tiene línea de puntos, pero acá estaría la hialoides, ¿sí? Que está totalmente desprendida. Acá lo que vemos es lo mismo, pero parcialmente desprendido, ¿sí? Y acá lo que vemos sería una tracción vitreomacular porque me trae alteraciones a nivel del perfil anterior, ¿sí? Entonces lo primero es saber si es anterior, posterior o intrarretinal. Una vez que definimos que es anterior, vamos a ir a buscar a ver dónde está la patología. Acá tenemos otra tracción un poco más importante, que todos sabemos que si esto prosigue, va a terminar en esto, que es un agujero macular, ¿sí? Esto está traccionando tanto que terminó por desprender el techo, digamos acá, del agujero. Y si lo vemos acá, quedó el opérculo libre y el agujero de espesor completo. Acá lo que vemos, datos que por ahí son útiles, están alteradas todas las capas de la retina. Entonces este paciente tiene un pronóstico visual mucho más reservado que, por ejemplo, acá, que es de espesor parcial, entonces tiene conservada la retina externa. Sabemos que en este sector están los fotorreceptores, por eso este paciente tiene mucho mejor pronóstico visual. A nivel, seguimos a nivel de perfil anterior y lo que tenemos es ahora una atrofia que se ve como una profundización de la depresión foveal normal. Eso me lleva a mí a ver como una sombra posterior, porque al no tener interferencia de tejido acá, puedo ver más atrás, ¿sí? Esto es, lo correlacionamos acá con una cicatriz, por ejemplo, atrófica. Acá lo vemos mejor y vemos
Es una alteración de perfil anterior a expensas de un aumento del contorno foveolar. Vemos que hay pérdida del paralelismo de las capas, eso nos habla de un pobre pronóstico visual. Hay disrupción de los fotorreceptores, que están acá abajo, y del epitelio pigmentario. Entonces, esto sabemos que es poco probable que pueda volver a tener una agudeza visual aceptable. En cuanto a las degeneraciones, seguimos en el perfil anterior, tenemos las membranas epirretinales, que es importante que se la imaginen como una línea hiperreflectiva que está por delante de las capas de la retina, ¿sí? O sea, si ven una rectificación del perfil anterior, es una membrana epirretinal hasta que se demuestre lo contrario. No siempre es tan fácil de ver, acá la tenemos globalmente adherida, ¿sí? Si esta parte de atrás está conservada, el paciente tiene mejor pronóstico visual. Y acá lo que vemos es que acá está totalmente adherida y acá está parcialmente adherida, ¿sí? Y acá vemos cierta alteración de las capas de la retina, por lo cual probablemente tenga peor agudeza visual. Otra de las alteraciones del perfil anterior son las deformaciones, en el cual todo el globo ocular se encuentra como más pronunciado esto, porque tiene un estafiloma posterior el paciente, miopías altas, en el cual, si bien el perfil anterior está dentro de todo conservado, sería una deformación de todas las capas de la retina por esa disposición, ¿sí? Lo correlacionamos siempre con el fondo de ojos. Ustedes ven un fondo de ojo así, es una miopía alta casi con seguridad. En cuanto a los cambios de las capas posteriores, esto es una alteración fibrovascular, que es lo que me habían preguntado, una membrana neovascular. Lo tenés que ver a nivel del perfil posterior, un sector localizado que ves como que empuja el epitelio pigmentario, ¿sí? Hay diferentes estadios de membranas neovasculares, pero como su nombre lo indica, son membranas neovasculares coroideas. Tenés que imaginártelo que viene desde la coroides y se ve como una región hiperreflectiva. Acá lo vamos a ver mejor, esta parte que ya está fibrosado. Ahora más adelante hay una que está mejor, pero esto es un esquema de que todo esto es hiperreflectivo y corresponde a esta región que está acá. Bueno, en cuanto a los drusens, estamos en alteraciones del perfil posterior. Entonces, si nosotros vemos estas pequeñas montañitas, tenemos que imaginarnos que son drusens. Sabemos que hay duros, blandos, pseudodrusens, ¿sí? Entonces, si son pequeñitas y están por debajo del epitelio pigmentario o a nivel del epitelio pigmentario, hablamos de drusen duros y en general tienen una buena agudeza visual. Puede pasar, acá tenemos otra foto, que nos encontremos con drusen reticulares o pseudodrusen que se encuentran entre la elipsoides y el epitelio pigmentario, y estos, al estar más en contacto con la retina externa, tienen más riesgo de avanzar una maculopatía más agresiva, ¿sí? En cuanto a los blandos, lo que vemos son diferentes, ¿sí? Primero a nivel del fondo de ojo, y después lo que vemos es que son como tienen forma de domo, ¿sí? Y tienden a confluir, ¿sí? Son totalmente diferentes a los otros. Y acá lo que tenemos, seguimos en elevaciones del perfil posterior, pueden ser desprendimientos del neuroepitelio o del epitelio pigmentario. La principal diferencia es justamente que el desprendimiento del neuroepitelio no incluye al epitelio pigmentario. Entonces, cuando hablamos de retina neurosensorial o neuroepitelio, es todo por encima del epitelio pigmentario. Y acá lo que vemos es que esa línea hiperreflectiva también está desprendida. Esto es sumamente importante porque saber si se está desprendido el neuroepitelio o el epitelio pigmentario nos habla de patologías totalmente diferentes. Esta es otra diferencia práctica para saber qué es lo que está desprendido. El neuroepitelio en general se desprende en forma o en ángulo agudo y el epitelio pigmentario se desprende en ángulo recto, ¿sí? Acá les dejo un cuadrito, no vamos a hablar mucho de esto, pero son las principales diferencias para que sepamos cómo diagnosticar qué tipo de elevación se está produciendo.
Bueno, en cuanto a los aumentos de las reflectividades, tenemos aumentos, disminuciones, sombras posteriores. En cuanto al aumento de la reflectividad, tenemos, por ejemplo, las hemorragias. Las hemorragias las vamos a ver como aumentos de la reflectividad con sombra posterior, ¿sí? Vamos a ver acá, sombra posterior. Acá tenemos un ejemplo mejor en el cual toda esta región hiperreflectiva es nada más que hemorragias, ¿sí? ¿Y qué pasa? No me permite ver todo lo que está por detrás, hace una sombra, ¿sí? Y acá como un plus tenemos hemorragias intrarretinales que las vamos a ver a nivel de la plexiforme externa. En cuanto a los exudados duros, acá quiero hacer un paréntesis, creo que a más de uno nos habrá pasado en algún momento no saber si estamos frente a un exudado duro o una drusa, ¿sí? Un drusen duro. Entonces, si uno por ahí en los primeros meses de la residencia, por ahí no sabe diagnosticar en contexto clínico del paciente, puede pedir un OCT y vamos a ver que los exudados duros están a nivel de la plexiforme externa y los drusen duros están a nivel del epitelio pigmentario. Entonces, si uno tiene esa duda y por ahí ni siquiera se anima a preguntarle al superior, esto nos da una idea de dónde está la patología. También son lesiones puntiformes que también me dan sombra posterior y están a nivel de la plexiforme externa. Los exudados blandos también son parte de las patologías vasculares y tenemos que saber que son zonas de isquemia y microinfartos de la capa de fibras. Entonces son zonas hiperreflectivas más grandes, por eso las vemos más grandes, y a nivel de la capa de fibras nerviosas. Obviamente que esto no nos dice nada solo, sino que lo tenemos que acompañar con el examen de fondo de ojo. Eso no lo voy a dejar de decir porque es importante saber qué ir a buscar al OCT, ¿sí? Acá vemos mejor la fibrosis, que hoy había como una imagen adelante. Son como manchones hiperreflectivos que se corresponden a esto. Son cicatrices disiformes, por ejemplo. Bueno, acá tenemos otra imagen de membrana neovascular coroidea. Lo que vamos a ver es justamente lo mismo, hiperreflectividad que viene como de la coroides y empuja el epitelio pigmentario formando esta imagen acá, y que si prestan atención tiene además un desprendimiento del neuroepitelio asociado porque tiene ángulo agudo, como dijimos. Bueno, otra utilidad del OCT es por ahí para el diagnóstico de lesiones hiperpigmentadas a nivel del fondo de ojos, un nevus versus melanoma. Un nevus se ve como una hiperreflectividad no muy alta, o sea, no provoca un engrosamiento de las capas de la retina, pero sí con atenuación de la coriocapilar. En cambio, el melanoma se ve como una gran hiperreflectividad, que si uno la compara también con el fondo de ojo, se ve con más coloración y además tiene pigmento naranja en su interior. Ya falta poquito. Lo típico del melanoma es que produce líquido subretinal en el OCT, claro está. Claro, sí. Bueno, en cuanto a otra de las causas de aumento de la reflectividad, tenemos edema, pero en este caso no es el edema cistoideo que uno conoce, sino que es edema intracelular por isquemia. Si ustedes miran, acá es una retina totalmente isquémica por una obstrucción de arteria central y generó toda esta región hiperreflectiva que obviamente ha perdido todo el paralelismo de las capas, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la disminución, habíamos hablado que en general es por edema. Este es el edema no cistoideo o difuso, que es por ahí el que es más difícil de diagnosticar. ¿Cómo lo vamos a pensar? Vamos a ver un aumento leve de la hiporreflectividad y se va a asociar a un color cálido a nivel de los mapas que vimos antes, que nos daban mucha información, ¿sí? Si esto progresa, se va a formar un edema esponjoso, que lo vemos acá como pequeñas formaciones cistoides acá. Y si esto progresa,
vamos a ver el edema cistoideo que todos conocemos, que va formando como cavidades, y que si lo vemos en la RFG, se ve como petaloideo, ¿sí? Bueno, acá volvemos a ver el edema intrarretinal con desprendimiento del neuroepitelio, que sí lo vemos hiporreflectivo como todos conocemos. Algo que quiero recalcar, que ya lo dije, pero me parece súper importante, siempre que tengamos una patología a nivel foveal, es muy importante mirar acá atrás, la membrana limitante externa y la elipsoides, porque si acá tenemos una pérdida de la arquitectura, eso nos va a dar un pobre pronóstico al paciente. Entonces, pérdida del paralelismo de las capas con disrupción de esta capa fotorreceptores, limitante externa y elipsoides, ya tenemos que saber nosotros que ese paciente probablemente no recupere agudeza visual. Otra cosa importante, y para ir terminando, los artefactos que pueden aparecer o que nos van a alterar la calidad del estudio van a ser cataratas, opacidades vítreas, hemorragias, vitreitis o hialosis, mal posicionamiento, miosis o pupilas chicas. La mayoría de los equipos de OCT hoy no requieren dilatación pupilar, pero si son pupilas muy chiquititas puede dar artefactos a nivel de la calidad de la imagen. Tenemos que saber también, y es lo primero y lo último que voy a decir, que solo viendo el OCT seguramente nos equivoquemos en cuanto al diagnóstico. Lo primero es la historia clínica, los antecedentes, el interrogatorio, la biomicroscopía, el fondo de ojo, el OCT y la RFG. Es decir, que tenemos que recabar muchísima información previo para ir a ver qué vamos a buscar en el OCT. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, el OCT es una herramienta diagnóstica complementaria que nos permite hacer un examen fácil para el paciente, rápido y no invasivo. Nos permite una valoración cuali y cuantitativa de retina, coroides y disco también, que no fueron motivo de esta clase, pero tienen que saber que existe. Y es importante porque cada vez más equipos hoy tienen una memoria en la cual podemos tener seguimientos a distintos cortes tomográficos del mismo paciente en el tiempo, entonces nos permite tener pronóstico y seguimiento de nuestros pacientes. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, chicos. Bueno, Florencia, tal como te lo mencioné, y no me equivoqué, un lujo para todos nosotros tu clase. Espero que se repitan sucesivas de ellas. Te felicito y te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Saludos para todos. Saludos, chicos. Gracias, Flor. No, por favor. Gracias, Flor. De nada, chicos. A ver.